Ahí va llegando la gente. Sí. Siempre se come esa experiencia atrás. Listo. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto ver a caras conocidas. Me presento. Mi nombre es Lili Sevilla. Yo tengo a cargo la dirección académica y una de las áreas que nosotros tenemos para nuestros estudiantes y público en general es este espacio de la biblioteca, que es Centro Cultural Costarricense Norteamericano, es parte del área de cultura para nosotros. Y realmente este año empezamos con esta iniciativa que es Ink and Insight con Jacques Sagot, que es ya más bien un compañero más acá en el centro, ¿verdad? Y sí, muy contentos de haber podido empezar algo distinto, porque leemos, compartimos tanto con autores de habla en español como también autores en inglés, pero lo más enriquecedor también es que esto va acompañado del talento y la música de Jacques Sagot, ¿verdad? Y eso para nosotros realmente es lo que hace la diferencia. Hoy empezamos la segunda parte, ¿verdad? Nos tuvimos un espacio donde estuvimos realmente descansando, más bien que Jacques descansara un poquito de nosotros, pero nos hacía mucha falta el que nos pudiéramos volver a reunir. Lo que más nos ha gustado de estas sesiones es la participación de todos ustedes, cómo aprendemos de las contribuciones también que ustedes realizan. Y hoy empezamos con un gran autor mexicano, pero de reconocimiento, sobre todo que hizo grandes aportes en la literatura hispanoamericana, que es Juan Rulfo, con su cuento Diles que no me maten, ¿verdad? Entonces yo más bien ya los dejo con nuestro amigo, nuestro experto, y sobre todo cómo nos gusta escucharte por tu experiencia, Jack. Así que muchas gracias. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, son ustedes muy amables, muy, muy amables. Ya son todos, casi todos son caras conocidas. Ahí tenemos a Anita, que nos conocemos de ¿cuántos cursos, Anita? Pucha. y a Eliezer Ugalde, que el curso va a pasar llamado el curso literario Eliezer Ugalde. Vamos a nombrarlo en tu honor. Ahí está mi casi hermano Faustino de Sinach, gran escritor, gran fotógrafo. Todo el mundo aquí es grande algo. Y Giselita, que es mi apoderada, manager, spokesman, personera, portavoz, manager, agente, asesora de imagen y... Sí podría usar un asesor de imagen, no hay duda de eso. Comenzamos con música.
Gracias. Gracias. Qué linda música, ¿verdad? Chopin. El Vals de l'Adieu, que él lo escribió. Todo eso lo escribió en París. Entonces él puso el Vals de l'Adieu. Vals de l'Adieu, que se escribe adieu. Vals de l'Adieu. Un colega tenía yo que siempre decía, Jack, tocate el Vals del Audi. Del carro Audi, entiendo que es un carro. Pobre Chopin solo viajó en carrozas. No llegó ni siquiera a la época del tren, ¿verdad? Y sin embargo, imagínate, el Vals del Audi. Pues se escribe adieu, pero lo invirtió la Audi. Tengo que luchar fuerte para no acordarme de él cada vez que toco la pieza y no arruinarla. Pero es lindísima, es lindísima. Amigos, hoy tengo un cuento tan estupendo. ¡Qué cielo santo! ¿Qué daría por haber escrito este cuento yo? Es de Juan Rulfo, gran escritor mexicano, gran escritor universal de todos los tiempos y latitudes que se quieren imaginar. Por si te están pensando ponerle nombre a algún chiquito que viene al mundo, el nombre es Juan Nepomuceno Andrés Pérez Rulfo Vizcaíno. Juan Nepomuceno Andrés Pérez Rulfo Vizcaíno. Juan Rulfo nació en 1917, murió en 1986 a los 68 años de edad. Escribió muy poco, pero ¿de qué categoría, verdad? Básicamente solo 3 libros. La colección de cuentos El Llano en Llamas, que es del 53, ahí de ese volumen pertenece el cuento que vamos hoy a estudiar, a disfrutar más bien. Luego escribió fundamentalmente en el 55 Pedro Páramo, que es una de las novelas seminales de la literatura moderna y, ¿verdad?, de todos los tiempos. Es una obra maestra, ¿verdad?, desde cualquier perspectiva que se le contemple. Y luego en el 80 escribió una obra que se llama El Gallo de Oro, que no ha funcionado. No ha funcionado. Él escribió muy poquito, ¿verdad? Alguna vez lo postularon al premio Nobel y no se lo quisieron dar porque dijeron que había producido muy poco. Pero como le decía ahora a los amigos aquí, entonces no se lo hubieran dado a Cervantes, porque solo escribió el Quijote. Y luego hay las novelitas ejemplares, pero eso no, y unos entremecillos para teatro, pues eso no funciona. Nadie lee eso. No se lo hubieran dado a Dante, porque solo escribió la Divina Comedia, ¿verdad? El premio Nobel es tan desacertado, pone los pelos de punta. Y Faustino, lo hemos comentado muchas veces, no se lo dieron a Chekhov, no se lo dieron a Tolstoy, no se le dieron a Benito Pérez Galdós, no se le dieron a Marcel Proust, ni a Franz Kafka, ni a James Joyce, ni a André Malraux, el autor de La Condición Humana, ni a montones de grandísimos, a Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, ¿verdad? Es impresionante lo que han errado, la magnitud de sus pifias es terrible. Pero bueno, Juan Rulfo nos regaló esas 2 obras fundamentales. Luego dejó de escribir y cuando le preguntaban por qué no había vuelto a escribir, él decía, no, es que todas esas historias que yo escribía me las contaba mi tío Celerino cuando andábamos de viaje por todo México, y desde que murió mi tío Celerino ya no tengo nada que contar. Nadie sabe si hubo un tío Celerino o no. Posiblemente no. Posiblemente nunca hubo un tío Celerino. Era como la tía Panchita, era una ficción, ¿verdad? Posiblemente no existió el tío Celerino. Me hace gracia que Carmen Lira tenía una revista infantil que se llamaba San Celerín. Entonces me pone a pensar, San Celerín, Celerino, si no habrá habido algún tipo de... No, porque Carmen, no podría verlo, ¿qué estoy hablando? No, Carmen Lira es muy anterior. Olviden lo que acabo de decir. Sí, el tío Celerino, ese tío apócrifo, supuestamente le contaba las historias. Rulfo tuvo una vida muy difícil. Él nace en 1917. ¿Qué estaba pasando en México en 1917? Estábamos en plena Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana causó 3,5 millones de muertes. Ojo, ¿verdad? Nadie sabe exactamente cuánto duró. Comenzó en 1910. Alguna gente la termina en el 17 cuando nace Rulfo, otros en el 20, otros dicen que estuvo ahí latente siempre con matanzas y cosas terribles hasta bien entrados hasta los 30. Alguna gente dice, lo que la hace extraordinariamente larga. Digamos que toda la segunda década del siglo, 1910 a 1920 fue la terrible Revolución Mexicana, 3,5 millones de muertos.
porque México tenía cuántos años de estar bajo lo que se llamaba el porfiriato. El porfiriato era la dictadura de Porfirio Díaz, que fue electo presidente en 1876 y estuvo ya hasta 1911. ¿Cuánto es eso? 35 años, si no me equivoco, si me funcionan bien las matemáticas. 35 años ahí, ¿verdad? Es escandaloso. A ver, sí, 35, sí, 35 años exactamente, sí. Encaramado en el poder, ¿verdad? Era terrible, y en un México con tremendas desigualdades sociales entre terratenientes, ¿verdad? Y los siervos de la gleba, prácticamente los vasallos que eran los campesinos, ¿verdad? Con un índice de analfabetismo del 70%, una cosa como uno no se imagina. Realmente fue una cosa terrible, y estalló la revolución en el 2010. Porfirio Díaz se colgó del poder hasta el 1911 y luego se fue para Francia y murió apaciblemente mientras caminaba por el parque conocido como el Bois de Boulogne, podrido en plata y tranquilo de la vida. Uno de esos no recibieron su merecido, ¿verdad? Fue un criminal de lesa humanidad. Hubo tortura, desaparecidos, juicios sumarios, ejecuciones, fusilamientos. Un tipo execrable. De esos marca diablo, ¿verdad? Que Dios sabe que Latinoamérica ha producido enormes cantidades de ese tipo de personajes. En todo caso, había que derrocar a Porfirio Díaz. Eso daba lugar a la Revolución Mexicana. Rulfo nace en plena Revolución Mexicana y de inmediato termina la Revolución Mexicana, pongamos que en el 20, y se viene la Guerra Cristera, la Guerra de Cristo, la Guerra Cristera, también llamada la Cristiada, por analogía con la Ilíada o la Eneida o la Odisea, la Cristiada o la Guerra Cristera. Fue producto de que el presidente Plutarco Elías Calles aprobó la llamada Ley Calles, que era una ley muy para fortalecer la laicidad del país. Le quitó privilegios a la Iglesia Católica, le prohibió predicar si no era dentro de los templos, un montón de garantías les quitó. Entonces muchos se sublevaron, se consideraron que eran cruzados de Cristo y se enfrentaron a las autoridades, y murieron otros 900,000 personas encima de las 3,5 millones de la guerra, ¿verdad? De la Revolución Mexicana. Vino la Guerra Cristera. El papá de Juan Rulfo fue asesinado en la Guerra Cristera cuando él tenía 6 años de edad. Y la mamá muere un poquito tiempo después. Tuvo tíos y primos asesinados en la guerra. Él dice, mi casa era casi que una funeraria. Había una mesa enorme en la sala sin mantel y a cada rato entraban como un hombre tieso, muerto ahí, rígido, y lo ponían y le encendían un par de velas y se lo llevaban, y entraban y salían los muertos por todo lado en mi casa, decía. Y eso se ve en Pedro Páramo, ¿verdad? Donde hay muertos que vuelven del más allá y cosas terribles, ¿verdad? Pedro Páramo fue llevada al cine en 1967. Tenía todo para hacer un peliculón. Lo hicieron los mexicanos. Roberto Gabaldón dirigió, que era un señor director. Ni más ni menos que Carlos Fuentes elaboró el libreto. Imagínate, Giselita. Juan Rulfo estuvo supervisando la producción. Tenían actores como Ignacio López Tarso. ¿Se acuerdan de Ignacio López Tarso? Era un actorazo, Anita, era un actorazo. Él se desperdició haciendo telenovelas Palmolive, ¿verdad? Ya en los 70s, claro. Pero era un actorazo, ¿verdad? Y todo tenía para triunfar, pero a alguien se le ocurrió, para la antología de las peores ideas de la historia del mundo, en el papel crucial de Pedro Páramo, protagonista de la novela, con aquel elenco, y Carlos Fuentes, guionista, y Roberto Gabaldón, y todo maravilloso, se les ocurre ir a traer un actor estadounidense, guapetón, pero muy de segunda línea, que se llamaba John Gavin. Sí, era muy guapo. Sí, John Gavin era muy guapo. John Gavin es el actor que sale en Psicosis de Alfred Hitchcock. No el loco, no Anthony Perkins, Norman Bates. Es el amante de Janet Leigh. Cuando la película comienza, que se mete la cámara por la ventana en aquel edificio de ladrillo, ese que está en la cama con Janet Leigh es John Gavin.
Sucede que John Gavin era embajador de Estados Unidos en México. Entonces, bueno, metamos a este estadounidense, ¿verdad? Pero no empata con el cast, ¿verdad? De pronto pareciera que es una producción hollywoodense con el típico guapetón, etcétera, etcétera. Entonces, eso, y entre otras cosas se trabajó la película. Pero bueno, ahora me dicen, no la he visto, que hay un Pedro Páramo en Netflix. Me dicen que hay un Pedro Páramo del año pasado, del 2024. Bueno, vale la pena. Pero léanse primero el libro. Es una novela breve. Y no traten de entenderla. No traten de entenderla porque los sueños no se entienden, las pesadillas no se entienden, ¿verdad? Entonces, claro, eso fue Juan Rulfo, ¿verdad? Era alcohólico, fue también un distinguidísimo fotógrafo, guionista de cine, de muchas cosas de cine, y su tío Celerino, que era el que supuestamente le contaba sus historias. Entre ellas esta, que se llama Diles que no me maten. Solo el título, que atención, que es una súplica. Diles que no me maten. Es un ruego, es una súplica desesperada. Vean qué clase de título. Es que un cuento amarra ya por el título o no amarra por el título, ¿verdad? Diles que no me maten. Es una imploración. Y todo el cuento está lleno de imploraciones, pero aquí es un problema muy, muy grande. El cuento levanta una serie de problemas de tipo ético muy, muy grandes. ¿Merecía el protagonista que lo mataran o no? Eso yo no puedo decir. No creo que Rulfo mismo pudiese decirlo. Eso lo decide cada lector, cada oyente. Entonces, ¿quieren que nos metamos en el cuento? Sin más preámbulos, para que tengamos tiempo de saborearlo. Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay ahí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso, diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino, la providencia, ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado a un arcón esperando. No se podía estar quieto, había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre, no tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que se veía bien a que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerlo ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre, al que él juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales.
Primero se aguantó por puro compromiso, pero después cuando la sequía, que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales, hostigados por el hambre, y que su compadre don Lupe seguía negando la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrar la bola de animales flacos hasta las parameras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó a tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio Nava, la volviera a abrir otra vez el agujero. Y así de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando. Aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban que volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo: mira, Juvencio, otro animal más que me metas al potrero y te lo mato. Y él contestó: mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo, ellos son inocentes. Ahí se las aiga si me lo mata. Y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto a mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya 8 hijos. Así esta cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada, pero según eso no lo está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solamente con su mujer y los 2 muchachitos todavía de a gatas. Y la viuda pronto murió también, dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos donde unos parientes. Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron. Acá yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada vez que llevaba al pueblo me avisaban: por ahí andan unos juereños, Juvencio. Y yo echaba pa'l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue 1 año ni 2, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo. Al menos esto, pensó, conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz. Se había dado esta esperanza por entero. Por eso era que ahora le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear por librarse de la muerte, de haber pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso no había dejado hasta que se le fuera su mujer. Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera, sin indagar para nada con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera, como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que los siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba, a morir. Se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que ver alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizás buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos.
Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. 60 años de vivir sobre ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran, que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran, no sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna y él había bajado a eso, a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo, siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se alegraría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubiera venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo: yo nunca le he hecho daño a nadie. Eso dijo, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos 4 hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta, él con el sombrero en la mano por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre?, preguntaron. El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó a traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima, volvió a decir la voz de allá adentro. Hey tú, que se has habitado en Alima, repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí, dile al coronel que de allá mismo soy y que allá he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. ¿Qué dice? Que si conociste a Guadalupe Terreros. A don Lupe, sí, dile que sí lo conocí y ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo, y siguió hablando como si platicara ya con alguien allá al otro lado de la pared de carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debería haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó: llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él, ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates. Llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel, he pagado muchas veces, todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos, me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que al rato me matarían. No merezco morir así, coronel, déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates, diles que no me maten.
Estaba allí como si lo hubiesen golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo: amárrenlo y denle algo de beber hasta se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora por fin se había apaciguado. Estaba arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron arrebiatados de prisa para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. Bueno, esa es la historia de Justino Navas, Juvencio Navas, perdón. Ironía que se llame Juvencio cuando es un viejillo, ¿verdad? Juvencio. Yolanda Eramuno tiene un cuento muy lindo que se llama Don Juvencio y usa la misma ironía. Un hombre obsesionado con ser eternamente joven, pero era un viejillo al que persigue la muerte, ¿verdad? Sin embargo, le pone por nombre Don Juvencio Navas. Bueno, Don Juvencio Navas, sí, era un agricultor, era un campesino, colindaba con el territorio de Guadalupe Terreros, que además era su compadre. Compadre podría aludir aquí, no se sabe, nadie lo sabe bien, aquel que bautizó a sus hijos, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Es muy importante eso. Don Juvencio Navas entró en esta gresca con Guadalupe Terreros porque no le dejaba que las vacas vinieran a comer del pasto verde y maravilloso, pobres vaquitas, y la sequía las estaba matando. Entonces Juvencio abrió un hueco en la cerca, del día la cerraba Guadalupe, es que esto es casi cómico, ¿verdad? Los tres chiflados. En el día, ¿verdad? Guadalupe Terreros cierra la cerca, en la noche viene el otro la abre, el otro la cierra, el otro la abre, hasta que por fin Guadalupe Terreros mira a Juvencio: no quiero ver un animal más tuyo en mi campo. Si me metes otro animal te lo mato. Pues ahí a vos si me lo matás, le dijo. Y se lo mató. Entonces, iracundo e indignado de que sus animales tuvieran que pasar eternamente deseando el pasto verde del otro lado de la cerca, fue y mató a Guadalupe Terreros con varios machetazos y clavándole una pica en el estómago y dejándolo agonizando en medio campo. 2 días agonizó hasta que lo encontraron en un arroyo, todavía pidiendo que le cuidaran a la familia. La viuda murió de tristeza, la viuda de Guadalupe Terreros murió de tristeza, que no es una linda manera de morir. Los 2 hijos que caminaban, gateaban, chiquitos, quedaron huérfanos y se los llevaron muy lejos. Juvencio hizo todo lo que podía, sobornó al juez con 10 vacas, perdió su terreno, lo dejó la esposa. Los comisarios, policías, guardias, etcétera, todos le sacaron plata toda su vida. Pasó 40 años metido entre los matorrales y entre las cavernas y en el monte escondido. Cada vez que llegaba una cara nueva a la ciudad: Juvencio, por ahí anda un fuereño, ándate con cuidado. Fuereño es alguien que viene de afuera, un forastero, un fuereño. Juvencio. Entonces tenía que correr a meterse en el monte a vivir allá comiendo verdolagas, perseguido por los perros, paranoico, en estado de fuga permanente, de intranquilidad, perseguido como Caín, como Caín por la sombra de su crimen, ¿verdad? Es una historia caínica, es muy caínica, ¿verdad? Si nos ponemos a verlo, el esquema de los 2 hermanos, compadres en este caso, además colegas, ambos son agricultores y ganadero, el caso de Juvencio, pero claro, la hierba crece más frondosa y más fresca, más linda del lado de Guadalupe Terreros. Entonces asesina a Guadalupe Terreros. Toda la primera mitad del cuento, uno le hace barra a Juvencio Nava. No lo maten, pobre viejo, ya tiene las piernas flacas como sicuas. A duras penas camina, está jorobado. Lo llevan los 2 guardas que lo van escoltando en medio de la noche para llevarlo donde está el coronel, ¿verdad? El coronel que no lo ve nunca. Juvencio no ve al coronel. El coronel está detrás de una pared. Solo oye la voz. Es como la voz del destino, o la voz de Dios, o la voz de la conciencia, o la voz de la vida.
¿Conoció usted a Guadalupe Terreros? ¿A Guadalupe? Sí, sí, claro, lo conocí. Ya murió, dice el idiota. Ya murió. No, yo sé que murió. Era mi padre. O sea, uno de los chiquitos huérfanos regresa 40 años después, investido del poder de un militar, ¿verdad? Y de un coronel que se hace lo que él dice en un México rural, donde la ley es muy cuestionable, no le hacen un juicio. No, aquí no hay juicio ninguno. Y lo que le dice el hijo, ¿verdad? Es muy triste y muy difícil crecer sin poder agarrarnos de eso que nos daba la raíz, el papá, ¿verdad? No puedo perdonarte. Es que no puedo vivir con la idea de que un miserable como vos siga alimentando la esperanza de que vas a pasar al paraíso, de que ahorita te morís y vas a ir en la beatitud tocando arpa entre las nubes con los angelitos. No puedo, no soporto, no te puedo perdonar, no te perdono, te voy a matar. Como máxima merced, como máxima clemencia, diles que lo emborrachen para que no le duelan los tiros. Ve qué acto de clemencia. No, el coronel arrastraba 40 años de dolor. Madre que se le murió de la tristeza. Miseria, educado seguro en un orfanato, o quién sabe con qué tía o pariente o grosero. Vuelve a los 40 años como una especie de ángel vengador a buscar a Justino Navas, que lo perdió todo, que tuvo que irse de su lugar, que ha pasado una vida miserable de prófugo. Pobre hombre, su vida ha sido un infierno, pero también la del coronel. También. Entonces, la primera parte del cuento, yo le hago barra a Juvencio Navas. No lo maten, pobrecito, está decrépito, no ha tenido vida, no lo maten. Pero ya donde lee uno que le clavó la pica en el estómago a Guadalupe Terreros y lo dejó agonizando en medio, con la cabeza en el arroyo, 2 días agonizó. Ya cuando lees eso, empezás a decirte, no, que lo fusilen. Este viejo maldito que lo fusilen. Sí, está bien. Después volvés a sentir piedad por Juvencio. No, ya. Es que ya pagó. Tiene 40 años de pagar. El hombre no ha tenido vida. Ha sido un prófugo, un fugitivo eterno. Su vida ha sido una pesadilla. Todo mundo le sacó hasta el último céntimo, extorsionándole. Te delato donde estás viviendo, o me pasas, ¿verdad? Todo. Sobornó al juez con su ganado, todo lo hizo, ¿verdad? Es decir, el Juvencio expió ya su falta con esos 40 años, o no la ha expiado. ¿Y qué es el coronel? ¿Qué viene a hacer el coronel? Esta es la pregunta crucial. ¿Qué viene a hacer el coronel? ¿Un acto de justicia? ¿Sería un ángel justiciero? Y todos lo aplaudiríamos. ¿O es una mera venganza? ¿Y en qué se diferencia la venganza de la justicia? Cuando en un proceso perfectamente constitucional, no sé, en algún estado de los Estados Unidos se declara la muerte de un hombre por inyección letal, digamos que violó a 2 chiquitas y las mató y las asesinó, y a la mamá, no sé, alguna cosa atroz, inyección letal, lo van a ¿verdad?, a ejecutar con inyección letal. Es una manera muy considerada de morir. Te ponen primero un tranquilizante, y luego otra cosa que te quita la conciencia, y cuando entra ya el veneno letal, ya ni siquiera estás consciente de lo que está pasando. Pero es divertido que llega al cuartito del otro lado, ¿verdad? Viendo a través del espejo, llega la familia y los deudos de las chiquitas asesinadas y violadas. Y cuando matan al pobre miserable, descorchan botellas de champán y se abrazan y lloran y brincan y gritan y cantan y felices de la vida de ver aquello. ¿Esa gente está feliz porque se hizo justicia o simplemente es la venganza? La justicia viene de aquí, viene de arriba. La venganza viene de las tripas. Es un sentimiento muy visceral, muy bestial y perverso. Ya nosotros leímos un maravilloso cuento de venganza, The Cask of Amontillado, de Edgar Allan Poe. Recuerden cómo comienza. Las 1000 injurias de Fortunato las había yo perdonado, pero cuando llegó a la calumnia, juré que me vengaría. Y fue ahí donde entendí cuál era la ética de la venganza. Punto 1. Era importantísimo que el ajusticiado supiera quién se estaba vengando de él. Punto 2. Era importantísimo que la venganza no afecte al vengador,
que él quede perfectamente indemne, que solo afecte al vengado. En los dos puntos de la ética, entre comillas, de la venganza, como lo plantea Edgar Allan Poe. Bueno, aquí evidentemente es muy fácil, al coronel no le va a pasar nada. Es un militar de alto rango, la venganza no lo va a pringar en lo absoluto, ¿verdad? Y ya se dio gusto, ya juvencionaba, ya sabe exactamente lo que le va a pasar y por qué le va a pasar 40 años después. Eso es una venganza perfecta. Pero de nuevo, ¿es venganza o es justicia? O incluso replanteamos la pregunta, esto es terrible, ¿qué tal si la justicia fuese el monstruo de la venganza, la serpiente, el dragón de la venganza, adesentado, vestidito domingueramente? Una venganza protocolizada, normada, legislada, codificada, digamos que blanqueadita. ¿Qué tal si la justicia fuera eso? Venganza cosmetizada, con un poquito de make-up para que no se vea el rostro de la gorgona. Existe, es posible la justicia entre los seres humanos. Actuamos desde la justicia, desde ese concepto abstracto y hermoso, enorme, que planea sobre nosotros, que se llama justicia, o actuamos desde las entrañas de la venganza, desde las tripas, desde las entrañas, desde la sangre. ¿Qué hace una madre cuando ve que están ejecutando al tipo que violó y mató a su hija? Sentirse feliz de que la justicia se hizo en la tierra no le va a devolver a la hija que maten al miserable. Sentirse contenta porque se hizo justicia, eso no le va a quitar la depresión, se lo garantizo, ¿verdad? O es el animal vengador, ¿verdad? La fiera vengativa, este miserable lo que hizo, qué maravilla verlo ahora siendo ejecutado con un veneno letal, ¿verdad? Ya, y eso que pasó ahora, que salió ayer en el periódico, que ya los papás del muchacho que mataron ahí en el barrio chino, sí. se hizo justicia, dijeron, porque le ganaron el juicio ellos. Sí. Dice uno a veces, ay Dios mío, qué bueno, difícil, ¿verdad? Claro, Anita, claro. Eso reconforta, pero es uno entre miles de casos, ¿verdad? En los últimos 3 y pico años hemos tenido más de 2.500 asesinatos en Costa Rica. ¿Cuántos de esos van a quedar impunes? ¿Cuál es el coeficiente de injusticia de nuestra sociedad? ¿Verdad? ¿Cuán operativa es la justicia? Si es que es justicia, es que yo estoy cuestionando más allá del sistema, si es una justicia ineficaz o muy pronta y muy fluida y muy ágil. No, no afirmo nada, porque de veras no sé. Yo no tengo las respuestas, yo vengo lleno de preguntas, no de respuestas. Soy más un preguntador que un contestador. Podemos hablar de una justicia, de un sentimiento de justicia que no se manche de venganza. ¿Cuál es la línea limítrofe entre justicia y venganza? Es muy tenue y muy delicadita, ¿verdad? Pues fácil pasas de un lado para el otro, ¿verdad? Está claro. Según donde estemos en ese momento. Exacto. Si estamos afectados porque me mataron a un hijo, yo quiero decir, Es venganza. venganza. Es venganza. Sí, yo quiero, ¿ah? Pero si pasa el tiempo y no me afectó a mí, que se haga la justicia. Exacto. ¿Me entiende? Sí, ese sentimiento que varía. ¿Verdad? Si uno no está involucrado, puede hablar más en términos de justicia. Porque es más fácil ver las cosas con cierta claridad y con mente despejada cuando uno no es parte de las cosas, cuando las está viendo desde afuera. Pero ver una cosa en la que uno está involucrado hondamente, yo no veo que ahí sea posible hablar de objetividad ni de justicia. Ahí habla la sangre de uno, ¿verdad? O no conozco al ser humano. Sí, hoy salió en Canal 7, ustedes vieron el caso de este señor que mataron en Guayabelín
el vecino, ¿verdad? Ah, sí, también. Y también la esposa habló, la esposa del difunto, habló y dijo, ¿verdad? Que eso ya él lo tenía, ya el vecino lo estaba planeando. Matar porque lo había hostigado y los tenía bajo un susto, ¿verdad? Que ya ni siquiera ella dejaba salir a los hijos para afuera porque le daba miedo dice que fue, entonces dice uno, como dice el señor, que depende de donde el umbral donde uno vea, ¿verdad? La situación, ¿verdad? Ya uno iba yendo, yo a la esposa yo decía, ay, sí, la realidad. La dejó viuda con 3 chiquitos y 15, ustedes saben, 12, Sí, le cargó todo el... Sí, toda la pistola, ¿verdad? Sí. Es que ya era un odio, ¿verdad? Sí. Entonces, ya, es una pregunta bien Yo sé. dura. Por eso le digo, yo no vengo con respuestas. No creo que Juan Rulfo las tuviese tampoco. Sí. Se ve que quiere a su personaje Juvencio Navas, lo quiere, pero también reconoce que es un viejo HDP. Nosotros comenzamos muy empáticos con Juvencio. Su ruego desesperado, que no me maten, ya me voy a morir solito. Dejen que Dios venga por mí, déjenme ya no valgo nada. Miren cómo tengo las piernas, miren cómo camino. He pasado una vida miserable. Y con aquel deseo de vivir, como dice gran frase de Rulfo, un deseo de vivir como solo sería concebible en un resucitado, ¿verdad? Cielo santo, volví a la vida, qué maravilla, quiero vivir 50 años más después de esa resurrección. Pero ya tuvo 40 años para haber sido a otro lugar lejos. Se fue Anita, el crimen fue en Alima, y él se fue para un terrenito que tenía en Palo de Venado. Estaba lejos, bueno, no sabemos geográficamente, no sabemos siquiera si son, Juan Rulfo inventaba muchos lugares geográficos. Hay el último de sus cuentos, del Llano en Llamas, se llama Lubina. La ciudad de Pedro Páramo se llama Comala. No hay en México una Comala ni una Lubina. Sí, hay una Comala. ¿Hay una Comala? ¡Cielo santo! ¿Has estado? Sí la he oído porque sí hemos estado por varios pueblos mágicos. Sí. Creo que hay una Comala. Es más, voy a buscarla y yo te la paso. Yo creo que, bueno, si la hay, en todo caso, no. Pasaron después del cuento. No, hay cosas. Vos sabés que hay, por ejemplo, Rubén Darío nació en Metapa, en Nicaragua, que nadie sabe dónde es. Hoy en día se llama Ciudad Darío, para honrar a su grandísimo hijo dilecto, ¿verdad? Así que los nombres de las ciudades importan mucho. Si existe una Comala, y te creo, Eliezer, bueno, con seguridad no es una... Ciudad localizada en México. Comala. Ahí tenés. No da mucha información, nada más eso. Está en una frontera de Chiapas. Ah, ok. Gracias los dos. Gracias, Faustinito. En todo caso, no será una Comala como la que describe Rulfo, ¿verdad? Donde los muertos entran por las puertas y salen por las ventanas y un tipo ya ejecutado vuelve de la muerte y vuelve y no termina de morirse. Eso es Pedro Páramo. Pedro Páramo es muy difícil de entender, por eso les digo, no es una novela para entender, es una novela para vivirla como viviríamos una pesadilla. ¿Verdad? Las pesadillas, qué abigarradas, qué extrañas, qué nonsensical. Son nonsensical, son el mundo de la ilogicidad. Las pesadillas, bueno, esa Comala es una ciudad de pesadilla. Lubina también, y está tal vez peor. Lubina es una ciudad muerta, donde solo... Tengo una duda, tal vez es una tontera, pero a mí no me parece que sea un cuento eso. Diles que no me maten. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no lo siento como un cuento, lo siento como más bien... Algo de la vida real. Una narración, Un testimonio. una prosa, En primer lugar, tiene un elemento que no es característico del cuento, que es muchísimo diálogo. Sí. ¿Verdad? Hay un narrador omnisciente, ¿verdad? Que básicamente es Juvencio Nava. Después toma la palabra su hijo Justino.
donde dice, bueno, lo subió al burro y fueteó al burro para llevárselo, le escondió la cabeza entre una bolsa, ¿verdad? Para que no lo vean, para que no cause mala sensación al llegar al pueblo, a palo de venado. Se les afigurará, curioso verbo, se les afigurará que te comió el coyote cuando vean la cara de la cantidad de tiros de gracia que te dieron. Eso era muy típico de la mafia italiana. Cuando lo mataban a uno, le metían una balacera en la cabeza, en la cara, para que quedaras tan desfigurado que no te pudieran hacer un velorio a ataúd abierto, porque aquello era espeluznante. Tenía que ser ataúd cerrado, ¿verdad? Eso era típico de ellos. Entonces, algo hay terrible. A Juvencio le dispararon con saña y en la cara, para que no tuviera siquiera la posibilidad de un funeral en que sus hijos o nietos o lo que fuese, o vecinos, amigos, alguien tendría, lo pudiera asomarse y rezar por él, ¿verdad? Lo privaron de eso. A mí me parece interesante que él quisiera seguir viviendo. Sí. ¿Para qué? Si la vida había sido un infierno. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál era la vida que le esperaba? Por esto, amiga, por esto es lo que yo conjeturo. El caso de Juvencio Navas es atroz porque es el caso del hombre que atravesó el océano a nado y se viene a ahogar en los últimos 2 metros de la playa. Eso es el terrible absurdo de su vida. Logró atravesar el océano con tempestades, tormentas, maelstros, remolinos, todo. Y ya a 2 metros de la playa se ahoga. ¿Verdad? Ya viejillo y no valiendo nada. Tiene que morir esa muerte infame y atroz. Yo creo que ahí él sabe que no va a vivir 25 años más, ¿verdad? Pero luchó toda su vida para no morir así, ajusticiado, y va a morir ajusticiado de la peor manera. Los fantasmas de 40 años atrás volvieron a por él, bajo la forma de un coronel, con un sargento y 2 ayudantes que lo llevan en el camino de la noche. Es como un tipo de viacrucis, muy interesante. Él va ahí como en un viacrucis con los 2 hombres, no sabe ni qué decirles. Muchachos, yo no le he hecho daño a nadie, les dice, ¿verdad? A mí se me va el corazón por Juvencio Navas. Yo soy en gran medida partidario de Juvencio Navas, pero claro, donde nos enteramos de la atrocidad que hizo, y es que fue una cosa como la fisión del núcleo de uranio, ¿verdad? De uranio. La esposa murió de la depresión, los chiquitos quedaron huérfanos, la tierra se perdió. Sí, para nada, porque el ganado tuvo que dar tuvo que dárselo al juez, lo que nos habla del sistema, de lo que era el sistema en ese México rural de esa época. Ahora, Juvencio tiene lo suyo. Juvencio Navas tiene problemas, y eso desde el principio. ¿Cómo es eso de andar mandando una y otra vez al hijo al punto de rasgar su vida egoístamente? Pobre hijo, con suerte se levanta también a volar a él para que diles que no me maten. Dice, Justino, anda, vete a decirles eso, que por caridad invoca la caritas. Es el amor, ¿verdad? Así diles que lo hagan por caridad. No puedo, hay un sargento que no quiere hablar nada de ti. Haz que te oiga, dale tus mañas, dile que para susto ya ha estado bueno, dile que lo haga por caridad de Dios. Y es absurdo lo que le dice, ¿verdad? Y ya cuando Justino está sentado así, largamente moviendo la cabeza. No, papá, no voy a ir, no puedo ir. Ya he ido mucho, no, voy a salir por dentro de eso. Hasta que de pronto, haciendo así, se para y asiente. Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? ¿Qué clase de respuesta la de Justino? La providencia, Justino. La providencia. Porque ni él mismo ya podía. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Está actuando de manera egoísta. Está actuando de manera egoísta, no está realmente preocupado por el futuro de su hijo, ¿verdad? Y de sus nietos y de su nuera. La providencia, ¿verdad? No, el viejo tiene sus cosas horribles, yo lo sé. Lo que pasa es que no puede uno evitar sentir algo de misericordia, supongo, ¿verdad? Algo de misericordia. Igual sentir empatía hacia él es muy fácil, o sea, si él está cada rato huyendo de que lo aman
la forma de justificar su muerte, o sea, es tan fácil en que todo se va a resolver con tal de que yo no me muera, y eso hace que ella y la mayoría de nosotros, o por lo menos en mi caso, logremos como empatizar en ese sentido. O sea, cuando una persona está a punto de matarla, ruega por su vida y pasa un duelo tan rápido y tan fuerte, porque primero es la negación contra la muerte, luego comienza la negociación y al fin y al cabo termina con la aceptación de que ya hicimos matar. Entonces yo supongo que a lo largo de la historia fue eso, o sea, rogando al hijo que fuera, la negación, luego más o menos la negociación y al fin y al cabo ya. No. Muy bien, Franklin. Sí. Muy buena observación. Sí, en este cuento asistimos a todas las etapas de la elaboración del duelo. Comienza en la negación. Es correcto, claro, ¿verdad? Incluso usando al hijo como parapeto, como escudo, y como portavoz, y como abogado, defensor, ¿verdad? Pobre Justino, que también irónicamente se llama Justino, de justicia. Por cierto, el papá que muere a los 6 años, cuando tenía 6 años, Juan Rulfo, el papá de Juan Rulfo se llamaba Guadalupe, como Guadalupe Terreros, que muere con la pica y ¿verdad? Y con los machetazos, desangrado, dos días agonizando, ¿verdad? Es muy difícil decir con quién iba Juan Rulfo, es que por eso es un gran cuento. Es un gran cuento. ¿Por qué es un gran cuento? Porque es una tragedia. ¿Y qué es una tragedia? Una tragedia, a diferencia de un drama o de una película mala, una tragedia es un choque de morales, es un choque de éticas y de vidas en las que los dos tienen la razón. En las que viendo de un punto de vista, no, el viejo tiene razón, viendo, no, pero este tiene razón, los dos tienen razón, colisionan, hay una colisión terrible. Pero si te pones a verlo, este no es un cuento de buenos contra malos, ¿verdad? En Cascos Amontillado está clarísimo que Montresor es un horroroso personaje que viene a castigar a nuestro amigo Fortunato. Muy infortunato, ¿verdad? Como ya lo dijimos, es otra ironía de los nombres, ¿verdad? Muy interesantes. Ahí es más claro. El Casco Amontillado no es una tragedia, es una historia de venganza. Y claramente Montresor es un ser perverso y vengativo y tremendamente cruel. Acuérdense ustedes que lo emparedá en la pared y le va poniendo los ladrillos y la argamasa y oye el gorro de cascabeles y dice, ¿por qué no sales, Fortunato? Sal, vamos a la fiesta. ¿Por qué no devolvámonos, Fortunato? Me preocupa tu salud. Te hago mal, la tos, estás resfriado y en la humedad, mira el salitre cómo chorrea por las paredes. Devolvámonos. La verdad es que Lucreci es muy bueno también, catador de vinos. Él sabrá decirme si lo que tengo es un Jerez o un Amontillado real, ¿verdad? Es horroroso, es de una perversidad extrema. Aquí no tenemos eso. Realmente yo entiendo a Juvencio Navas. Entiendo también al hijo de Guadalupe Terreros, ¿verdad? Entiendo a los dos. No puedo aquí. Lo que puedo es dar gracias a Dios de que no tengo sobre mí la terrible responsabilidad de un juez, de ser administrador de la justicia. Detestaría tener que hacer eso. Es, en cierto modo, jugar a ser Dios, ¿verdad? Y aquí este cuento nos obliga un poco a jugar a ser Dios. ¿Está bien que vengan a fusilar a Juvencio Nava? ¿O es una cosa atroz, una mala broma horrible de la vida, que después de haber expiado de tantas maneras terribles, todo lo perdió, amigos? Perdió su ganado, perdió su tierra, perdió su paz, perdió su esposa, perdió todo, lo dejó a la esposa. ¿Quién iba a vivir con él usa una palabra, exhortado? Ya yo andaba corriendo del exhorto. No tiene nada que ver. Exhortado, corriendo de la convicción, ya era un convicto. Ya estaba convicto, ¿verdad? Ya era considerado un criminal. Entonces, ¿qué decir, verdad? De nuevo, muy interesante que al final el coronel no le da la cara nunca. No se ven uno al otro. El coronel está detrás de un muro y incluso le habla a través del sargento. Pregúntale que si ha estado alguna vez en Alima. Sí, de allá soy. Pregúntale que si conoció a un tal Guadalupe Terreros.
Don Guadalupe, sí, claro, ya murió. Cobarde, sí. Ese coronel era muy cobarde, ¿verdad? También. El coronel no le quiso dar la cara. Que tal vez si lo hubiera enfrentado y le ve la cara y ve lo llenito que estaba y lo cacreco y todo, tal vez se hubiera... Muy buena hipótesis. Pero también, Muy buena hipótesis. Tal vez el coronel temió el posible reblandecimiento de su corazón. Al ver aquel espectáculo humano, se dijo, no, antes de que yo me conmueva o empatice con este pobre viejo decrépito, prefiero no verlo. Si no es capaz que no ejerzo la justicia que vengo a ejercer, o la venganza, ¿verdad? Bien, Anita. Yo lo que pienso es que si digamos, este caso se presentara hoy en día y que hubiera ley, ¿verdad? Digamos, un juez, tal vez el mismo juez, al ver que ya habían pasado los 40 años, todo lo que había sufrido el otro, tal vez le hubiera dado la libertad, ¿verdad? Tal vez le hubiera, le hubiera dicho al coronel, no usted. Eso tendería a suceder. Eso tendería a suceder en un sistema jurídico. Exacto. ¿Qué pasaría, verdad? ¿Qué hubiera pasado? No hay prescripción en este caso. Voy, Faustinito, voy. Eso de considerar lo que Juvencio hubiera habido, eso hubiera sido típico en el sistema jurídico estadounidense, por ejemplo, que es de tipo casuístico, ¿verdad? Vos levantás, haces toda una casuística. En el año tal, en el estado de Nebraska, en efecto se colgó a un tipo porque mató con una pica en el estómago, entonces y se analiza muy bien la situación. Hay circunstancias atenuantes, attenuating circumstances, hay muchas cosas. Me gusta el sistema, me gusta. Pero para mí pierde sentido. O sea, yo me acuerdo que lo acabo de leer en un libro, es una clase de Seneca. Nada se parece tanto una injusticia como una justicia tardía. O sea, ya con los años, ¿ya qué? O sea, eso hace que también uno vaya como avanzando en la vida y uno ya quedó, ya no se pudo hacer nada. O sea, ¿qué logro yo ahorita? Entonces, al fin y al cabo ya perdimos en contra de la injusticia. Llegó muy tarde esa justicia, o sea, ya ni siquiera se debería llamar así. Es curioso también, o sea, el tiempo juega un gran papel en todo esto. Claro. También hay una parte que no me queda claro a mí, que porque él, ¿quién lo juzgó a él? Porque él tiene que darle al juez el ganado, porque él anda huyendo aquí. Es decir, un juez lo juzgó, sí. Fue juzgado y escapó de la cárcel sobornando al juez con 10 cabezas de ganado. No, Juvencio era un viejo maldoso, eso no hay duda. Que mereciera ser fusilado después de 40 años de una vida miserable, no lo sé. Un momentito, amiga. Faustinito. Aquí el tema, cuando decís si el coronel ve la cara de Juvencio, ¿verdad? De repente decís que pudo haber tenido alguna compasión, ¿cierto? Bueno, muchas veces en nuestros países latinoamericanos existe entre las familias la compasión. Esta compasión quiere decir que cuando suceden ese tipo de cosas, que alguien va a matar a alguien por venganza, porque le mató la mamá, porque le mató el papá, lo normal es que diga, eso algún día lo va a pagar, o lo va a pagar Dios, lo puede juzgar. Sí. Pero porque como son familias, se encuentran, se ven, aquí lo grave es cuando la víctima a que le asesinaron el papá o la mamá tiene una relación y tiene que perdonar, porque su núcleo familiar lo obliga y la religión lo obliga. En el caso de ese cuento de Rulfo, tienen 40 años de estar separados y que él busca la venganza, lo cual para mí es lo correcto, porque lo otro no se puede. Si ellos tienen un encuentro y tienen sentimiento religioso del perdón, lo va a perdonar. Ese es un gran punto. ¿Qué papel
o qué no papel juega aquí esa enorme noción que llamamos perdón? Es que yo por eso le encuentro un intertexto con Job. Ajá. Con todas las cosas que le pasan a él, es un intertexto de Job. Puede ser, si hay un intertexto de Caín, hay un intertexto de Job, pero es un Job bastante malévolo, ¿verdad, Juvencio? Job no mató a su vecino. Pero hay algo del perdón, hay algo, sí, todo lo que perdió todo, ¿verdad? Ajá, que perdió todo. ¿Qué pasó? Sí, claro. Que en primer lugar estamos hablando de un país muy y de una zona más bien, de un lugar del país que no, yo no sé si existe Lima y Palo de Venado, no me he puesto a investigarlo, quizá debería haberlo hecho, tal vez no importe mucho. Es un lugar rupestre primario de gamonales, casi de Far West. Los jueces son sobornables con vacas, ¿verdad? Un vecino mata al otro por un pleito de Sí, no es una sociedad sofisticada. Hay mucho de Wild West aquí, ¿verdad? Es una sociedad bastante primaria, bastante rupestre, bastante rural, bastante alejada, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Qué sentís, Lilita? Realmente lo que sí es relativo, muy relativo, y de donde se vea. Más bien, yo escuchaba y yo me pongo del otro lado. ¿Qué pasa si más bien, si lo ve, lo mata? Ahí perdemos esa parte de que sí se hubiera involucrado, porque puede haber acumulado mucho rencor por mucho tiempo. Sí. O sea, pasó 40 años buscando al asesino de su padre. Y lo que sí veo en el cuento es que sí el autor nos hace cambiar de opinión muy fuerte, sí, porque todos en el momento que está la descripción de la muerte, es que, y donde uno se pone a ver todo lo que dice de realmente del personaje, uno, es un gran aprovechado, porque, o sea, me importa un pito, pero mis vaquitas tienen que comer, entonces yo voy, no, o sea, todo eso hasta que su vecino le dice, no más, ¿verdad? Igual no lo mató solo de, ¿verdad? Como decimos, de una situación pasional, sino que realmente lo remató, lo dejó tirado, agonizando, o sea que ni siquiera hubo un área de misericordia. Nada. Incluso donde habla de la viuda, dice, la viuda dizque se murió de tristeza. O sea, dizque, que es una expresión muy desdeñosa, ¿verdad? Y luego, obviamente, que él cuenta, lo decía de la parte de la víctima, ¿verdad? Él es de esas personas realmente que hacen las cosas y después, pobrecito yo, y me victimizo tremendamente, pasé mi vida entera escondiéndome de todo, ¿no? O sea, esa es, ¿verdad? Y además de todo eso, bien corrupto, porque busca, ¿verdad? No asumir, sino a ver cómo se escapa. O sea, perdió todo por estar en su proceso de corrupción. Pero además, la parte del hijo le importa también. Eso es feo. Su propia descendencia, ¿verdad? O sea, la parte de los hijos. Lo menos que un padre hace es exponer a sus hijos, y lo expone con tal de ver cómo me sigo salvando de esto. Sí. Y al grado que incluso al final todavía sigue, ¿verdad? Véame qué viejito que estoy, véame qué terrible, cómo se le ocurre. Y el que muestra un poco de misericordia realmente es el coronel. O sea, vayan y por lo menos lo emborrachan. Emborráchenlo para que no le duelan los tiros. Cosa que él no hizo con la persona que, ¿verdad? Entonces sí el cuento sí evidencia mucho venganza o justicia, sí es la parte de qué tanto me involucro, ¿no? Y de dónde y de qué lado estoy. Gracias, Lili. Bueno, está claro que el ejercicio ético del perdón, ¿qué es eso? El perdón es un ejercicio ético, no está al alcance del coronel. No puede. Lo dice, no te puedo perdonar. Es que no puedo. Simplemente no puedo perdonarte. Porque hay un problema, Lili, que observaste muy bien, el efecto acumulativo del dolor. La ley de Talión, ¿verdad?
Y eso está ya contemplado en el Código de Hammurabi, es terrible, pero sí, ya está ahí. La ley de Talión, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? La ley de Talión. Pero la ley de Talión no contempla un factor, llamémoslo economicista, del dolor humano, lo que los juristas llaman el precium doloris, el precio del dolor. ¿En qué se mide el dolor? ¿En lágrimas, en sollozos, en espasmos, en noches de insomnio, en antidepresivos? No lo sé. Pero una cosa es cierta, el dolor es acumulativo. Ese hijo tuvo 40 años en que acumuló intereses sobre la deuda terrible que tenía Juvencio Navas. Fue acumulando intereses sobre el dolor. Se me murió mi madre, no conocí a mi padre, me sacaron de mi casa cuando caminaba a 4 patitas. He pasado por esto y esto y esto y esto y sigo sin encontrar al asesino de mi padre. No encontré. Le envenenó la vida. Han sido 40 años de infierno para el coronel. Hay un efecto acumulativo. Hay una acumulación de intereses espantoso y como una tasa de interés como del 20%. ¿Verdad? Hablando en términos economicistas, cantidades de dolor. Generalmente la justicia opera de esa manera, la justicia humana intenta operar de esa manera, de manera un poco economicista. Una mujer le matan una hija, bueno, se le impone al asesino una cantidad de dolor que sea más o menos comparable a la que pudo sufrir la madre. La pérdida de una hija puede ser equivalente a 35 años de cárcel. En una cárcel podrida, ¿verdad? En una celda espantosa. Eso es como una cuantificación del dolor por un lado y por otro para tratar de establecer la balanza. La balanza es el símbolo de la justicia, ¿verdad? Entonces, el dolor que infligí yo, que causé, voy a tener que pagarlo sufriendo más o menos, siempre será una aproximación, la misma cantidad de dolor que yo provoqué. Entonces es una cuestión cuantitativa en cierto modo, que es muy difícil de ponderar, por eso no querría ser juez. No es difícil ponderar en qué se mide el dolor, cuál es la unidad de mesura. ¿En qué se mide? En hercios dolor, en pascales dolor, en kilos de dolor, bueno, lágrimas, pero hay lágrimas y hay lágrimas, ¿verdad? Unas contienen más sal que otras, habría que ver qué tipo de lágrimas fueron. Y las más terribles son las que no se vierten, porque se quedan allí atragantadas. Entonces, en última instancia, lo que el juez trata de hacer es una cuantificación del dolor para imponerle al criminal una cantidad de dolor conmensurable con la que él provocó, con la que él ocasionó. Pero hay dolores que son infinitos, diría alguien. No hay manera ninguna de causarle a este hombre el tipo de dolor que causó violando y asesinando a mi hija o a mis hijas. ¿Verdad? Bueno, entonces... ¿Nunca sintió remordimiento de nada, ni donde lo vio ahí? No nos habla de remordimiento, no nos habla de remordimiento. No, en ningún momento habla de remordimiento. Yo no sé, del coronel sabemos tampoco... Si el cuento hubiese terminado con el perdón del coronel, imaginemos eso, como una posibilidad, hubiera sido igual de eficaz como narración. Si el coronel, ganado por un súbito acceso de misericordia cristiana y de compasión, gran término, Faustino, ¿qué significa compasión? Padecer con. Ese es el verdadero significado, compasión, padecer con. Si yo sé que alguien está sufriendo mucho por X o Y razón, yo me solidarizo con esa persona, me pongo en su lugar, transmigro a su pellejo, trato de ver el mundo desde su perspectiva, empatizo, crucial noción, empatizo, patos, dolor, empatizar, sentir, por lo menos tratar de comprender el dolor del otro, ¿verdad? Compasión, padecer con. Si el coronel se hubiera sido ganado por un ataque de compasión cristiana o budista, es un término muy budista, la compasión también, o de caritas, que es lo que invoca, o es dirígese por la caridad de Dios, por la caridad de caritas, ¿verdad? Deus es caritas, la encíclica papal.
Dios es amor, ¿verdad? Si el cuento hubiera terminado con el coronel, dice, bueno, la verdad, miserable, ve y sigue tu miserable vida hasta que te extingas. Te perdono, puedes salir de aquí. El cuento no hubiera tenido impacto, ¿verdad? Se hubiera diluido totalmente y hubiéramos quedado con una sensación de que no se hizo justicia, ¿verdad? Es que eso es lo terrible. Y a mí este cuento me resulta fascinante porque simplemente no puedo tomar bando. Sí, del viejo Juvencio Navas está lleno de defectos, pero su sufrimiento es tan real, tan auténtico. Son 40 años de andarse escondiendo en cuevas y en matorrales comiendo verdolagas. Cada vez que llegaba un fuereño, Juvencio, te andan buscando, dame porque si no te delato. Yo sé que estás metido allá en aquellos, ¿verdad? Es 40 años de eso, es que eso no es vida. Alentando como única esperanza que tenía, tener siquiera una muertecita cristiana, decente, morir en su camita de una neumonía o un derrame cerebral o lo que fuese. Y ni eso se le va a dar. Pero también comprendo al coronel. Es que, ven ustedes, es un gran cuento porque es una tragedia. Las dos posiciones son válidas. Las dos posiciones son legítimas. Si yo me puedo identificar con Juvencio Navas, siento su angustia cuando lo llevan a matar ahí en la noche, que ve la sombra de los hombres así que lo llevan. Esa tierra que dice, ve la tierra, y dice, esa tierra fue mi vida. Era un agricultor. Viví por esta tierra y recuerda cuando la probaba, que es lo que hacían los campesinos de antaño. Hoy no lo hacen porque viene un ingeniero agrónomo y te determina en 2 toques con métodos científicos que tiene la tierra y que puedes cultivar y que no puedes cultivar. Pero los campesinos, todavía los de hoy en día, los campesinos de la Costa Rica profunda, cogían un puñito de tierra y se lo ponían en la punta de la lengua y la saboreaban. La tierra es lo más limpio que hay, por lo menos esa tierra, ¿verdad? Y la saboreaban, y con solo saborear la tierra ya el campesino sabía qué nutrientes tenía y qué tipo de cosechas podían pegar ahí o no. El campesino tenía un vínculo sensorial, carnal, entrañable. Yo usaría la palabra erótico en el sentido más amplio de la palabra, ¿verdad? No genital, un vínculo erótico con su tierra, Para un agricultor, la tierra es para un pianista el piano, hay que tener eso en cuenta. Hay algo que usted dijo que me llamó la atención acerca de si hubiera terminado diferente, no hubiéramos sentido este sentido de justicia. Yo acabo de leer un libro que hablaba igual sobre el karma y cómo una persona tenía que no recibir este bendito karma y cómo se tenía que hacer justicia divina, ¿verdad? Al fin y al cabo, era una señora de 100 años que decidió no dañar a nadie. Y fue curioso porque, por lo menos, yo tengo a 2 amigos que igual lo leyeron y todos quedamos con la misma sensación de que todavía se vive. ¿Por qué? Porque ya había perdido gracia a todo lo que le habían hecho. O sea, ella ya había vivido y logró hacerlo, y entonces ella ya era una luchadora gracias a ello. Entonces yo siento que tal vez si el autor le hubiera dado tal vez un poquito más otra perspectiva, sí se hubiera logrado ese sentir de que sí se hizo justicia hasta cierto punto. O sea, no hubiéramos quedado inconformes. No siempre que se haga justicia debe ser de que se castigue algo, que se verifique algo, no. Sino más bien es como el duelo que tiene el personaje en sí o como él interactúa. Entonces yo siento que si hubiera terminado diferente, depende de la perspectiva, hubiera quedado igual bien. Yo quedé satisfecho con lo que yo leí en el momento y yo supongo que igual hubieran quedado satisfechos. Entonces, tal vez no era castigable, no sé, yo sí soy como contra todo lo que tenga que ser matar a alguien. Haya o no hecho algo malo. Entonces es curioso, a veces no hay como que ponernos en sí tenía que sufrir esto. Bueno, aquí hay 3 muertos. Juvencio, al que ejecutan, Guadalupe Terreros, y la mamá de Guadalupe Terreros, la mamá del coronel que muere, la viuda de Guadalupe Terreros que muere de tristeza, ¿verdad? Pero ya, qué interesante. Es muy moderno, está muy de moda. Hoy en día, Faustinito, en lugar de hablar de justicia, hablaríamos del karma, ¿verdad? El karma. What goes around comes around, ¿verdad?
El mal que he sembrado lo voy a cosechar, se me va a devolver de una forma u otra. Eso es un término que está muy de moda. Faustino. Muy interesante lo que dice ese muchacho. He leído en algún lado sobre el arrepentimiento de algunas personas que no han tomado venganza en su vida cuando le han asesinado a la madre o al padre. Por una cuestión, volvemos a lo mismo, por una cuestión religiosa. Lo que dicen estas personas es que se arrepienten de no haber hecho justicia o venganza, como quiera llamarse, porque al fin y al cabo nada pasó con esas personas que cometieron el crimen, sí, a diferencia de Juvencio. Estas otras personas la pasaron bien, vivieron su vida plácidamente en su casa, con todos sus deleites, pero no pasó nada y el karma no se cumplió, que es lo que estabas diciendo ahora, la moda de decir el karma. Estamos muy de moda. Como el caso que mencionaron ahora, que lo acabo de oír en Será History Channel, de Mengele. Justo iba a hablar de eso. Justo iba a hablar de eso. Huyó y se puede imaginar, dice que vivió los últimos días de su vida. No lo viste en History Channel, yo te lo mandé en un artículo. ¿Verdad? Sí. Justamente de eso ya hablé. Bueno. ¿Cuál era? Porque el karma no lo persiguió, bueno, tal vez cuando allá arriba, no se sabe la otra vida cómo será. Pero dice uno, mira, aquí en la tierra, Lili. Se salió con la suya, qué cool. Pero volviendo al cuento, si ustedes ven solo el área del título, ¿cuál es el temor más grande que tiene Juvencio? La muerte. ¿Y por qué aterrado? Porque hay una creencia de él, obviamente, de esa área, de ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Sí. Es evidente que en Juvencio no ha habido crecimiento ético, no ha habido arrepentimiento, no ha habido verdadera cuantificación del dolor que ocasionó. Es que no tiene plena conciencia. Ninguna de las dos, ¿verdad? Arrepentimiento ni remordimiento, que son dos cosas distintas, sí, ¿verdad? Sí, no, el viejo ha andado simplemente huyendo como un zorro cazado por los mastines, ¿verdad? No. Me parece que no ha tenido ni el tiempo, ni el reposo, ni el recogimiento como para realmente ponderar la gravedad extrema de lo que perpetró, ¿verdad? El viejo no ha crecido ética, ni moral, ni espiritualmente. Las alusiones a la divinidad, a Dios, pues, caridad de Dios por la caridad de Dios, muy escasas, ¿verdad? No es un hombre de fe, que sepamos. Sí, Mengele fue un miserable, atroz en los campos de Auschwitz, ¿verdad? Hacía experimentos con los niños, cosas horrorosas. El ángel de la muerte, le decían, Joseph Mengele. Fue el que inventó el cianuro en forma gaseosa, que se llamaba Ciclón B, que era una manera mucho más rápida de exterminar a los prisioneros en los campos de exterminio. Y era una cosa atroz. Bueno, Mengele se fue, estuvo en Argentina mucho tiempo, donde vio que a Eichmann lo sacaron de Argentina, el Mossad, y se lo llevaron a Jerusalén para juzgarlo allá, lo cual pues eso es una violación de la soberanía argentina, eso molestó mucho a los argentinos. Entonces se asustó Mengele, se fue para Paraguay. En Paraguay también olió el peligro de cerca y se fue para Brasil. Y vivía en una playa privada por el lado de Copacabana, tranquilamente, tomando martinis en una silla, tomando el sol. Murió ahogado porque le dio un derrame cerebral mientras nadaba en las azules turquesas aguas de Ipanema. No, es atroz, no, Faustino. Ahí ni karma ni nada. Es increíble, en este momento hay una serie de trabajos de investigación sobre la huida posible de Adolfo Hitler entre Argentina y Paraguay en las mismas condiciones. Sí. O sea, están preparando este tipo de investigación, ya van muy adelantados. O sea, que no se suicidó. Que no se suicidó. Que no se suicidó. Lo sacaron por túneles y demás hasta sacarlos al mar y lo llevaron a la Argentina.
qué cólera saber eso, ¿verdad? Ay, no. Como la que hace todo lo que hizo, ¿verdad? Que vean cómo se agita, cómo nos agitamos, cómo nos perturba, ¿verdad? La falta de justicia, la injusticia, cómo nos perturba, cómo nos urtica el alma, cómo nos arde, cómo nos... La injusticia, ¿verdad? Por supuesto. Ya, yo lo que pensaba es que Juan Rulfo no nos dio mucha información de por qué el predio de este señor Rubencio era menos que el del otro, porque el otro estaba frente a un lago, frente a un río, que era muy más verde y todo. Puede ser. Estaban a la par que cólera. Tendría mejor sistema de irrigación, tal vez había un arroyuelo que pasaba por ahí, no lo sabemos. Pero es de nuevo, es muy Caín y Abel, ¿eh? Sí. Insisto, en la matriz bíblica de esta historia, es hermano que mata hermano, ¿verdad? Por razones de que su cosecha no prospera como la del otro, ¿verdad? Y aquí tendríamos rato para continuar. Vamos a pedirle a Jack que nos Claro. despida siempre con una melodía. Y solo quisiéramos invitarlos, uno, para que nos acompañen el próximo martes, que vamos a seguir con Edgar Allan Poe, con el Telltale Heart. Y también este jueves tenemos a un gran periodista de Costa Rica, ¿verdad? Que nos va a venir a contar su historia. Esto es de La Penca, ¿verdad? Viene, y es que no lo veo en esos momentos, José Rodolfo Ibarra, ¿verdad? Que viene a presentar su libro. Él estuvo ya acá y muy interesante la historia, ¿verdad? Y de dónde sale también el nombre de Solo a mi mamá. Entonces los invitamos para el próximo martes que estamos con Jack, y sobre todo también para que nos vengan a acompañar este jueves. Así que bienvenidos, bienvenidas, y Jack, si Claro, siempre será grato volver al piano. nos despedís. Fue un placer. Podemos intentar. Petición. Hojas secas. La canción de Jacques Brel.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Esa la toqué de oído y porque me la sé, pero me alegra haberte podido complacer. Me alegra, me alegra. Es lindísima canción, pero tristísima, ¿verdad? La canta mucho Jacques Brel, Yves Montand, ¿verdad? Los grandes cantantes la han cantado siempre. Y la tengo asociada, no, de eso lo hablamos después, a una penilla de amor. No fue una penota de amor, esa es la verdad. Cielo santo, a girl that totally broke my heart. I mean, if ever the expression "be heartbroken" could have been used properly, that was in my case. I mean, she was like the coronel como el coronel del cuento. Me asesinó, me ejecutó. Pero antes me arrancó las uñas, me torturó, me puso shocks eléctricos, de todo. Eso hablaremos algún día. La vida es también un cuentario, ¿verdad? Nuestras vidas. No se puede imaginar, ¿verdad? Que nadie le rompa el corazón a él. Ay, Anita, ya no tengo ni lugar que me puedan romper más. Ya no queda un centímetro cuadrado de la pobre víscera que no esté herido y llagado y cicatrizado a corazón. Se lo digo, sé por qué se lo digo, estoy hablando con sinceridad. Sí, ya no hay espacio para que me hiera más, por eso estoy tranquilo. Ya no me da miedo a nada, porque ya me han matado tantas veces que who cares, Franklin. Ya cuando lo han matado a uno, ya cuando te han ejecutado, como mencionabas, unas 10 veces por lo menos, ¿qué importa? Ya no tengo nada. Soy un muerto que camina. Bueno, Lilita, muchas gracias, corazón. Es un privilegio siempre trabajar con vos. Pido un aplauso para Lili, para Franklin, para Isaac. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que pasen una feliz noche y los esperamos siempre los martes y cuando tengan gusto de venir acá a nuestras instalaciones del Centro Cultural y a los eventos que tenemos. Ojalá disfruten de la galería y de otras cosas que vamos a tener durante el año. Muchísimas gracias. Sí, esa